Y así sucesivamente. Si ya lo va encontrando, póngase de pie en el nombre del Señor para que le demos lectura a esta parte de la palabra del Señor. Lo vamos a leer en la versión 60 y quiero que leamos desde el versículo 14 al versículo 18, pero quiero hacer énfasis en el 14 al 16 y el 17 y 18, porque yo sé que este pasaje de la Escritura es una de las escrituras que nos revela qué es la iglesia, cómo es la iglesia. Amén. Pónganse de pie, vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. Si me lo pueden poner en pantalla, y si ya lo tiene usted listo, lo voy a invitar a que a las 3 le demos lectura. 1, 2, 3, dice: finalmente se apareció ¿a cuántos? Dice: a los 11 mismos. Otra vez, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en esta mañana háblanos. Háblanos, Señor, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, Señor, a nuestras vidas, porque queremos escuchar, Señor, esa voz del Hijo de Dios que hemos venido, Señor, en esta mañana a adorar. Señor, tu palabra dice que el Espíritu Santo tomaría de lo tuyo y nos lo haría saber. Tu palabra dice, Señor, que por medio de él todas las cosas nos serían reveladas. Tu palabra dice, Señor, que estas señales seguirán a los que creen. Y en esta mañana, Padre Celestial, Señor, aquí habemos personas que creemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que sabemos quién resucitó, que sabemos quién venció la muerte. Y por eso en esta mañana, Señor, estamos decididos a escuchar tu voz. No queremos escuchar la voz del extraño, del enemigo. Queremos que tú nos hables en este día, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, mi hermano, en esta mañana. Quiero comenzar en esta mañana con algo que muchas veces nosotros hacemos todos los días. Creemos y a veces dudamos, ¿sí? Son cosas que sí es cierto. Muchas veces nosotros estamos creyendo, por ejemplo, si nos dicen que hoy va a llover a las 3 de la tarde y de repente empieza a soplar el airecito y se empieza a sentir medio húmedo el clima, decimos sí va a llover, ¿verdad? Pero de repente ya son las 5 de la tarde y no llovió, entonces decimos, se equivocaron los quienes, los meteorólogos, ¿verdad? O los que dicen lo del clima. Y puede llegar a suceder eso, claro, por muchos factores. A lo mejor en ese momento vino un viento más fuerte que se llevó las nubes y llovió en otro lado. No quiere decir que no iba a llover. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? ¿Cuántos les ha pasado eso? Bueno, muy bien. Creemos, o más bien crecemos creyendo que, por ejemplo, de repente la vida se trata solamente de trabajar, de salir en las mañanas, buscar un empleo, que una carrera me va a dar cierto éxito. Y esas cosas son las con las que vamos creciendo y vamos creyéndolas, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, yo quiero decirle esto. Las creencias que nosotros tenemos se basan por medio de las circunstancias que nos rodean. Escúchame bien, por eso yo quiero que me ponga atención en esto, porque una de las cosas que nosotros veíamos el domingo pasado es la clase de valores que tenemos. Pero hoy yo quiero hablarle a usted con el tema ¿cuál es tu propósito eterno? Y a veces no tenemos ni un propósito, porque pensamos que vamos a llegar a ser felices cuando ya nos casemos. Y de repente la realidad fue otra, ¿verdad? Nos llegamos a ver que no teníamos esa realidad. ¿Ok? ¿Sí? No sé qué me quieran decir, a ver.
Desconéctalos. Sí. Ok, bueno, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya no me distraigan porque hasta me quitan la idea. Es algo de... Ok, y eso es cierto. Una de las creencias más grandes que el ser humano tiene es el buscar la felicidad. Y no es malo. Por eso muchas veces nosotros buscamos que algo nos llame la atención para que eso sea una base para nuestra felicidad. Yo quiero que usted entienda por qué muchas veces perdemos lo eterno buscando lo que en un momento dado es pasaje. La gente que llega a tener éxito, ¿sí?, busca y se basa su éxito en base a viajes, a tener una buena casa, a tener un buen carro, a tener una pantalla donde lo vean y que la gente diga: wow, esta persona logró su éxito en la vida. Pero muchas veces detrás de todo eso, ¿sí?, hay artistas que teniéndolo todo, cuando ya se encierran en un cuarto de un hotel, viven unas de las depresiones más grandes que su vida pueda tener. La falta de un cariño, personas que lo busquen porque vale la persona, no por lo que tiene la persona, sino por lo que vale la persona, muchas veces han llevado a personas a refugiarse, teniéndolo todo aparentemente, en el alcoholismo, en las drogas, en buscar en una persona, en buscar en otra persona momentos de felicidad. ¿Y qué sucede cuando de repente en nuestra vida llega a tener esos vacíos, o cómo llegas a llenar esos vacíos? Por eso es muy importante que nosotros entendamos esto, ¿sí? La historia de la iglesia es algo muy interesante que todo cristiano debería de conocer. ¿Cuándo nace la historia de la iglesia? ¿O quién es el fundador de la iglesia? Para algunos, su fundador es Constantino, ¿verdad? Para los testigos de Jehová es Carlos Russell, ¿sí? Para los mormones es José de Smith, ¿verdad? Y les acabo de mencionar y miren, voltearon dos mormones que van pasando, no es broma. Entonces, su fundador es José de Smith. Ahora, nosotros acabamos de cantar: Hijo de Dios recibe hoy, ¿qué cosa? Toda la gloria, ¿sí? Porque cuando usted conoce al Cristo de la Biblia, no al Cristo que nada más nos han enseñado a que lo veamos como lo que los españoles quisieran habernoslo enseñado. Por eso es muy interesante que nosotros hemos venido hablando acerca de ver el Cristo que dice la Biblia, ¿sí? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eran dos españoles que tradujeron la Biblia, ¿sí?, del hebreo, del griego, y lo llevaron a la lengua castellana. No sé si me estoy explicando. Por eso usted va a encontrar, por ejemplo, en la versión 1909 todavía palabra vosotros, ¿sí? Os lo he dicho. Y todavía si se va a la de 1569, que es la versión del oso, que es la primera que se hace, hay letras que usted no las ve, como dicen: este hombre tenía faltas de ortografía. Pero no es cierto, es que así se escribía en aquellos tiempos. Y entonces muchas veces cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la casa de mis abuelos existía el Sagrado Corazón, y entonces yo me imaginaba a Jesús güerito, ojos azules, ¿sí?, labios incluso de color rojo. Pero no me imaginaba que el Jesús de la Biblia, ¿sí?, pudiese tener callos en sus manos. ¿Por qué? Porque era carpintero. Su oficio era tallar la madera, clavar clavos, agarrar un martillo. ¿Saben cómo son las manos de esas personas? Tienen callos, tienen cortadas en sus manos, son ásperos, ¿sí? Imagínense que una persona de esas todavía en estos tiempos nosotros podamos decir: ese es el Mesías. Y uno dice: el carpintero. Hoy nos costaría más trabajo a nosotros creer en un carpintero que en aquellos tiempos, por muchas cosas que se están moviendo en las redes, por el estatus social que se vive en las redes, y las apariencias siempre están a la orden del día, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Sí? A mí me gusta ver a una persona, ¿sí?, que se llama Marian Rojas. Esta es una psicóloga y no es cristiana. Bueno, al menos no se ve como cristiana, pero tiene buenos consejos.
Y ella en una de esos podcasts decía, sí, que un día la invitaron a una conferencia. Y la conferencia era de hablar acerca de lo que es la motivación, acerca de que tú puedes lograr lo que tú puedes hacer. Y entonces de repente se encontró una muchacha que tenía 2 millones de seguidores. Pero cuando se encuentran, lo primero que le dice, oye, dame un consejo, porque realmente yo estoy pasando por situaciones difíciles. Me han venido pensamientos de suicidio. Y entonces ella se sorprende de eso y dice, tienes 2 millones de seguidores y lo que estás pensando es suicidarte. Y en ese momento que ella le estaba hablando acerca de cómo lograr sacar algo mal de su vida, le llegan y empiezan a llegar los tweets, y empieza a tomarse selfies, y la cara que ahora tenía de tristeza con ella la cambia a un ambiente de alegría, de que todo lo tiene en la vida. ¿Se imagina una escena así? ¿Saben que en los tiempos de Cristo cómo se le llamaba eso? Se le llamaba hipocresía. ¿Cómo se le llamaba? ¿Y sabe qué era la hipocresía en los tiempos de Jesús? Actuar. Eso es lo que significa. Un hipócrita era un actor en los tiempos bíblicos. ¿Y qué hacía? Se ponían carátulas, máscaras tristes o máscaras alegres según el papel que desempeñaba. Y entonces es lo que muchas veces la sociedad nos ha enseñado a querer ver, que podemos tener una cara para unas cosas y otra cara para otras cosas. ¿Por qué? Porque el Cristo que dice la palabra del Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a hacer Cristo? A buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Por eso cuando el Señor Jesucristo habla en parábolas, una de las parábolas es el dracma que se pierde. Una mujer que tiene 10 dracmas, ¿sí? Que dice la palabra del Señor que al perder una de ellas, ¿qué hace? Dice, se para, empieza a barrer la casa, empieza a acomodar las cosas, hasta que encuentra su dracma. Dice la palabra del Señor, entonces va con sus vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré mi dracma, lo que se había perdido. Exactamente. Y nosotros creemos que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, fue simple y sencillamente para que nosotros pudiéramos ser perdonados de los pecados. Claro que sí, es parte de. Pero Cristo no solamente fue a la cruz del Calvario para que tus pecados fueran perdonados. Cuando Él dice en su palabra, Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan ¿qué cosa? Vida, y vida en abundancia. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere cuando Cristo quiere darnos a nosotros vida, y vida ¿qué? En abundancia. Sigue aquí conmigo en esta mañana. Ahora, el Señor Jesucristo no fue a buscar a personas que tuvieran negocios, que tuvieran carreras, que tuvieran un coeficiente alto. Él fue a buscar lo que estaba perdido para encontrarlos y cambiarles sus vidas. Y ahora lo que el Señor pretende hacer después de que resucita es encontrarse otra vez a esas personas que se habían ido a esconder por miedosos, porque el enemigo, ¿sí? Los enemigos del pueblo de Cristo o los judíos los habían llevado al Señor Jesucristo y lo habían crucificado. ¿Y qué hacían esos discípulos? Fueron y se escondieron, dice la palabra del Señor. Pero cuando nosotros vamos viviendo la historia, lo primero que dice el Señor es, les reprocha su incredulidad. ¿Qué les reprochó? ¿Qué les reprochó? Su incredulidad. ¿Habían visto a Cristo que multiplicaba peces y panes? ¿Sí o no? Algunos lo habían visto que había hecho del agua, ¿qué cosa? Vino. Otros iban caminando y de repente iban a pasar por el panteón y ahí había una señora que llevaba a su hijo ya muerto dentro de un ataúd. Y cuando se acerca, le dice, bajen el féretro.
Y toma al muchacho de la mano y se lo regresa a su mamá, resucitado. En otra ocasión llega un hombre y le dicen: Señor, ayúdame, porque mi hijo se lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada por él. Entonces es una batalla de todos los días esto, mis hermanos. Y entonces el Señor Jesucristo le dicen: hombres de poca fe, hombres de poca fe. ¿Qué hace el Señor en ese momento? Ve al muchacho, echa fuera el demonio y se lo entrega a su padre sano. Ahora yo le hago una pregunta: ¿cuándo este Cristo dejó de existir en la iglesia? El Cristo del que le estoy hablando, el Cristo de las Escrituras. Porque hoy su confianza de usted, lo que usted tiene de valor, está puesto en lo que más confía usted. ¿Sigue aquí en esta mañana? ¿Sigue aquí en esta mañana? Por eso es muy interesante en tener propósito eterno. ¿Qué es esto? Algo que no va a tener fin. Y el Señor Jesucristo primero le dice a estas personas, dicen: finalmente se apareció a los 11 mismos. Finalmente, ¿a quién se le había aparecido primero? A María Magdalena y a las otras Marías. ¿No es interesante esto? A lo mejor los discípulos hubieran querido que primero se les hubiera aparecido a ellos. Y después dice la palabra del Señor que se les aparece a unos que iban por el camino hacia Emaús. Esas personas iban tristes. De repente van caminando dos para el camino hacia Emaús, y una tercera persona se acerca y le dicen: ¿de qué platican? ¿Cuáles son sus pláticas? Dice: de ser extranjero. ¿No sabes lo que ha sucedido en estos días dentro de Jerusalén? ¿No viste cómo mataron al justo? Y el Señor Jesucristo los escuchó. Pudo haberles dicho: se van a ir al infierno por no creer en mí. Y los escucha y les empieza a abrir, dice la palabra del Señor, las Escrituras. Y entonces estas personas, dice la palabra del Señor, dice: cuando se abrieron sus ojos, se dieron cuenta de que era el Señor. Pero ¿sabe hasta qué momento? Cuando llegan adentro de la aldea y entran a la casa, y el Señor Jesucristo le dice: Padre, te doy gracias por los alimentos que vamos a tomar. Y en ese momento dice la palabra del Señor que Jesús desapareció de sus ojos. Ahora yo quiero que usted entienda esto. Si nosotros no sabemos qué clase de Cristo nosotros le creemos, entonces estamos bien perdidos. Estamos bien perdidos. Porque el Cristo de en ese momento, para muchos de ellos, estaba en una tumba. Lo habían crucificado. Para muchos lo vieron derrotado, Ahí se les había quedado su Cristo. Pero cuando ya lo ven resucitado, entonces dice la palabra del Señor que se regresaron y les empezaron a decir: hemos visto a Cristo resucitado. Y muchos de ellos dijeron: no te la creo. No, a mí no me vas a ver la cara. ¿Cómo crees? Yo vi cuando lo bajaron de la tumba. Perdón, no de la tumba, ¿verdad? De la cruz. Yo vi cuando sus manos ya no tenían nada de sangre. Hasta la última gota se le salió. Nadie va a poder resucitar si no tiene sangre. Yo vi cuando el soldado romano le clavó la lanza en el costado y salió agua. No me puedes engañar. ¿Cómo vienes con eso? A lo mejor tú estás reaccionando, estás teniendo una reacción por la muerte de Jesús. Y escuche esto, mi hermano. La incredulidad siempre te va a quitar la fe que Cristo quiere que tú tengas en Él. Siempre, mi hermano. Y te va a hacer dudar. Pues lo primero que siempre Satanás ha querido hacer
Llega y le dice a Eva, con que Dios te dijo, ¿no? Que tú no puedes comer de todos los árboles. Y ella dijo, no. ¿Qué tanto nosotros le creemos hoy en este día al Cristo de la Biblia? Al Cristo de la Biblia. No al que me han contado, no el que he escuchado, no el que en un momento dado la prédica de alguien en la semana me dijo, no, el Cristo que yo leo en la Biblia. No sé si está aquí en esta mañana conmigo, pero lo que dice la palabra del Señor es muy cierto. Les reprocha y les dice, ¿por qué no le creyeron a los demás de que yo ya estaba resucitado? Y entonces el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Qué es evangelio? Una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo está vivo. ¿Ya lo entendió? ¿Cuál es la buena noticia? Cristo está vivo. Eso es lo que hace poderosa a una iglesia. La clase de Cristo resucitado que nosotros tenemos. Porque es bonito cantar, Hijo de Dios, recibe hoy, ¿qué cosa? Toda la gloria. A ver, la pregunta es, ¿cuál es esa gloria de la que estamos hablando? ¿Cuál? Su resurrección es real. Él venció a la muerte. Él venció a la muerte. ¿Y sabe quién debe de saber todo esto? Nuestros familiares, nuestros vecinos, los del trabajo, los amigos con los que de vez en cuando estamos así en algún convivio. ¿Estas personas conocen a este Cristo que tú predicas, que tú tienes en tu vida? ¿Por qué no le hablas del Cristo que dice la palabra del Señor? Por eso no tenemos aquí una cruz y a un hombre colgado ahí, porque Cristo no está así. Cristo está resucitado. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿en qué? En la resurrección. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Y estas señales, estas maravillas seguirán ¿a quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué dice? Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más? Tomarán en sus manos serpientes. Ahora, no quiero con eso que se vaya a subir allá al cerro y se vaya a buscar una cascabel y la quiera agarrar, Eso no dice la palabra del Señor. Hubieron sectas en los años 60 y 70 donde el pastor literalmente pedía víboras de cascabel para que la gente los agarrara y demostraran que no les hacían daño. ¿Saben cuántas personas murieron? Muchas personas murieron por eso, por esa tontería. Por eso es muy interesante leer lo que dice la palabra del Señor. Tomarán en sus manos a las serpientes y no les harán ¿qué? Pero dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. La pregunta es, mi hermano, ¿los discípulos le habrán creído al Señor? ¿Sí o no? Lucas capítulo 9. Vamos a ver. Lucas 9, por favor. ¿Ya lo tienen ahí? Ok. Lucas 9:1. Dice la palabra del Señor.
Habiendo reunido, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A sus 12 discípulos. ¿Ok? Fíjese, este es el comienzo en el ministerio de Jesús. Jesús le está enseñando a unos discípulos lo que el Padre les está dando, lo que Él trae a la tierra. ¿Sí? Jesús reúne a 12 discípulos y les dio poder y autoridad. ¿Ok? Ahora pregunta, ¿aquí ya había muerto Cristo? ¿Aquí ya había resucitado? Todavía no. Todavía no. Pero los discípulos empezaron a ver en el maestro que tenían, ¿sí? ¿Qué clase de maestro era el que les estaba enseñando el poder y la autoridad que Dios les estaba dando? Habiéndolos reunido, les dio poder y autoridad ¿de qué? Sobre todos los que, sobre todos los demonios. ¿No es cierto? Mamá, no apagues la luz porque vaya a venir alguien y me jale las patas. ¿Cuántas veces no se ha visto eso? ¿Cuántas veces? ¿Quién de tus hijos fue el que veía duendes, Pati? Ángel. Ahí está. Mire. Ángel llegó viendo duendes aquí y le enseñamos a usar el nombre de Cristo. Y después, ¿qué pasó, Ángel? ¿Los llegaste después a ver? Se fueron. Porque así pasa. Cuando nosotros llegamos a Ciudad Juárez, la Ouija era un juego normal, ¿eh? La Ouija era algo que tenían en las casas como algo que era su juego de los muchachos. Es en serio, póngame atención en esto. Nosotros llegamos a Ciudad Juárez y a nosotros nos llevaron para levantar un templo nada más. Tiramos bardas, hicimos un cuarto, yo creo que un poquito más grande que esto, ¿sí? Y de repente empezaron a llegar muchos niños, porque así empezaba muchas veces la iglesia donde yo crecí. El pastor nos enseñó a usar el nombre de Cristo, nada más, pero no nos dijo cómo eran las cosas. Nosotros empezamos en agosto del año 89. En una semana teníamos 180 niños dándole la escuela bíblica de vacaciones. Ya por poco iban a llegar a entrar a la escuela otra vez los niños. Pero después de todo eso, ¿sí? Teníamos una congregación de 40 adultos más como 60 niños de los que se habían quedado. Y vivíamos en un entorno, póngame atención en lo que yo le quiero decir. El entorno en el que vivíamos en Ciudad Juárez, nosotros vivíamos en el centro casi de Ciudad Juárez. Pero todo eso alrededor eran casi toda la mayoría, muchas vecindades alrededor de donde estábamos. Nos quedaba cerquita la calle Juárez. Es famosa la calle Juárez porque ahí existió el famoso Noa Noa, en esa calle. ¿Sí? Y tienen muchas historias de así. ¿Y qué sucedió? ¿Sí? A medida que nosotros empezamos a cantar, a enseñarle la palabra del Señor, de repente empezaron a haber manifestaciones. Una muchacha por allá se nos enchamucó, después otras, y así nos empezamos a dar cuenta de que coincidían en algo, casi todos, ¿sí? Habían abierto una puerta a lo oculto. Y empezamos a hablar acerca de que el Señor nos empezó a llevar a renunciar a cosas que habían hecho en práctica. Hasta que llegó un muchacho y nos dijo, oiga pastor, ¿y es malo tener la ouija en su casa? Y le dijimos, claro. Porque yo tengo una en mi casa. Me la compraron en Navidad. Bueno, no, yo no era pastor, ¿verdad? Hermano David. Y entonces cuando le dijimos que la trajera, trajo la ouija, sí, teníamos un tambo de basura, echamos un poco de leña, empezamos a quemar la ouija, ¿sí? Y de repente empezaron a decir, yo también tengo una en mi casa, y yo también tengo una en mi casa.
La tenían como si fuera un juguete. Y las empezaron a traer. Ahora, nosotros no sabíamos cómo era una manifestación. Habíamos oído de echar fuera demonios. Yo había visto cómo a mi hermano se le murió en sus brazos a mi mamá. Yo tenía 10 años cumplidos. Mi hermano tenía como 3 meses de nacido. Cuando lo vimos morírsele a mi mamá en sus manos. Y nada más empezamos a orar, mi mamá, mis hermanas y yo. Y mi hermano lo vimos chillar en los brazos de mi mamá otra vez. Pero no veíamos algo que en un momento dado dijéramos, esto fue, se chamucó a lo mejor mi hermano, cosas así. Pero llegó el momento, mi hermano, escúcheme, en que cuando empezamos a tener todo eso, ¿sí? Lo único que hicimos fue creerle a lo que Dios decía en esta parte de la Escritura. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahora yo le hago una pregunta en esta tarde. ¿Qué tendrá que ver el nombre de Jesús para echar fuera demonios? ¿Sabe qué dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2? Dice, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús, escuche, para que en el nombre de quién, de Jesús, se doble toda rodilla de lo que está en donde, en el cielo, de lo que está en donde y de lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros nos dimos cuenta de que sí funciona, ¿sí? Entonces empezaron a llegar más gente para ser liberadas. Empezaron a buscar a la iglesia para ir a orar por enfermos. En una ocasión, ¿sí? Llegamos donde una persona no se podía parar ya de la cama y lo oíamos sus gritos hasta la calle porque estaba atada. Los médicos no le habían encontrado ninguna enfermedad, ya le habían hecho curas limpias y no sabían qué hacer. Y lo único que le dijimos a esta persona, ¿cree en Jesús? Yo creo en lo que ustedes me digan. No, no es así. Quiero que usted me entienda lo que hoy en esta mañana el Señor nos está hablando. ¿Por qué? Porque si usted cree en el Cristo de la Biblia, mi hermano, yo quiero decirle esto. Dice la palabra del Señor, que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él con nosotros, ¿quién contra quién? Contra nosotros. O sea, esta iglesia puede vivir la realidad de lo que es el poder de Cristo, de su nombre, del Señor que nos gobierna. Porque cantar, quiero levantar mis manos, es padre, se oye padre. Es más, fue una canción con mucho éxito en los años 80. Pero ¿qué tanto nosotros como iglesia queremos que Él sea una realidad en nuestra vida? El Señor Jesucristo está reuniendo a 12 discípulos y le está diciendo, les voy a dar poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Capítulo 10, por favor. Nada más si me sigue usted. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Vámonos hasta el versículo 17. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Aquí todavía no había nacido la iglesia. Eran discípulos que estaban apenas caminando con Jesús. ¿Qué es lo que habían visto? Escúchelo. Lo que estas personas habían visto era el respaldo de Dios en su vida. El respaldo de Dios en su vida. Cuando Cristo muere, esas personas llegó el momento en que dudaron. Y todos hemos pasado por algo así. Todos hemos pasado por un momento de duda en Dios mismo. Por eso yo quiero que usted vea lo que yo quiero en esta mañana transmitirle, mi hermano. Si nosotros no creemos en el Cristo de la Biblia, mi hermano, entonces usted va a creer en el Cristo que dice la religión. En el Cristo que la sociedad se ha hecho. En el que nos han enseñado algunas personas, pero no en el de la Biblia. ¿Sigue aquí en esta mañana? ¿Por qué? ¿Qué hizo que un hombre como Pablo pudiera entenderlo esto? Efesios capítulo 1, por favor. Efesios 1, por favor, versículo 3 en adelante. Ahora, escuche bien esto. La iglesia de Cristo es poderosa. No. A ver, la iglesia de Cristo es poderosa. Yo sí lo creo. Por lo que vamos a ver a continuación. ¿Lo cree? Efesios 1:3 escribe Pablo a una iglesia, ¿sí? Que era súper idólatra. Tenían muchas cosas que en un momento dado, cuando ellos conocen al Cristo de la Biblia, los cambia, transforma sus vidas, ¿sí? Ellos tenían una diosa que se llamaba Diana de los Efesios. Y por poco a Pablo lo linchan por predicar de un Cristo, de un Dios diferente a la diosa que tenían. Es más, les hacían templitos para que se los llevaran a su casa y creían que eso tenía poder. De verdad, mi hermano. El Cristo que predica Pablo es el Cristo que empieza a decirles en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos ¿qué? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, ¿qué cosa? En los lugares celestiales. No dice te va a bendecir. No dice en un momento dado, mira, no dejes de diezmar, no dejes de ofrendar, no dejes de venir al templo, porque si no, no recibes tu bendición. ¿Así dice? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los que dice, en los lugares celestiales, pero dice, en Cristo. ¿En quién? En Cristo. No dicen María, no dicen Tomás. No dice en ninguno de sus discípulos. ¿O sí? ¿En quién? En Cristo. Versículo 4. Dice la palabra del Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos apartados. Eso es lo que significa santo. Apartado. Y sin mancha. ¿Delante de qué? ¿Delante de qué? De Él. Mi hermano, aquí está la clave de muchas cosas. El diablo le ha robado a la iglesia la autoridad porque cuando le fallan a Cristo, lo primero que es quitarles el amor que Él nos ha dado y sentirnos culpables. ¿Le fallaste? Ve a sus pies. Pídele perdón. Porque la palabra del Señor dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia.
Cuando tú tardas un día, 2 días, y no lo has llevado delante de él, mira, el diablo, entre más tiempo lo dejes pasar, mejor para él. Mejor para él. Pero cuando una iglesia conoce al Cristo que le perdonó todos sus pecados, esa iglesia sigue siendo poderosa. Escúchelo, mi hermano, otra vez. Una iglesia, ¿sí? No es porque le cante tanto al Señor, porque haga cadenas de oración. No, es por el Cristo que le crea esa iglesia a lo que dice la palabra del Señor. No sé si está en esta mañana revelándosele esto, pero esto que dice la palabra del Señor dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5, rápido por favor. ¿Qué dice? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? 6. Para alabanza, escucha esto, de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria o de la grandeza de su gracia o del poder de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. ¿Sigue aquí conmigo en esta mañana? Mire, yo le voy a recomendar, apunte siempre esto. Cuando no tenemos propósito en la vida, nuestra vida no tiene rumbo. Andamos de acá para allá, no sabemos qué carrera escoger, no sabemos si queremos trabajar en esto, en aquello, hay lo que salga. Pero un propósito eterno, mis hermanos, se basa en esto que estamos viendo en esta mañana. ¿Por qué? Si el enemigo te hace dudar de la gracia del Señor, entonces tú estás diciendo que Cristo no hizo nada en la cruz del Calvario. ¿Sabes cómo le estás diciendo a Cristo? Le estás diciendo mentiroso. ¿Sigue aquí? ¿Sí entendió lo que le dije? Usted está tratando a Cristo como un mentiroso. Porque le está diciendo, no, yo no creo en esto que acabo de leer. Yo no me siento aceptado. Yo no me siento hijo. Yo no siento que tenga tu gracia. La palabra gracia, mi hermano, en el griego es kairos. ¿Y sabe qué significa gracia en el griego? Significa merecer aprobación. Merecer aprobación. ¿Qué significa gracia? Merecer aprobación. Congraciarte, tener un favor, tener gratitud o tener un mérito. Eso es gracia. ¿Cuántas veces nosotros hemos desechado lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario? Porque no hemos sido humildes y decirle, Señor, te sigo fallando, pero aquí está delante de ti esta falla. ¿Usted cree que Pablo era perfecto? ¿Usted cree que Pablo era perfecto? Entonces, ¿por qué el Señor le dice que te baste mi gracia? Porque mi poder se perfecciona en tus ¿qué? Dice en tu fortaleza, en lo que sabes de mí, en lo que sabes de teología. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en eso que sabes reconocer que eres débil. ¿Y lo estamos entendiendo en esta mañana? La gracia del Señor, mi hermano, nadie nos la merece.
pero Él nos aceptó. Él nos hizo aceptos en el amado. Por eso es que cuando nosotros vivimos dentro de esa gracia, mi hermano, todos los días podemos disfrutarla. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Proverbios, capítulo 22, versículo 11. Proverbios 22, 11. Si me la pueden poner en la traducción viviente, mejor para que lo veamos. Ponga atención en este texto. Fíjese bien. Quiero que entienda esto, mi hermano. Dice la palabra del Señor. Proverbios 22, 11. Al que convence con sinceridad, el rey le brinda su amistad. Pero si lo tienen en la traducción viviente, por favor. A ver, se lo voy a leer aquí, en lo que sale ahí. Dice la traducción viviente: el que ama la pureza de corazón y habla con gracia, tendrá al rey como amigo. ¿Sí lo entendió? El que ama la pureza de corazón y habla con gracia, o sea que habla como si, se lo voy a decir de esta forma, como si el rey y él fueran cuates. Aceptación, algo que se merece esa persona. El rey dice: serás ¿qué? Su amigo. El rey será ¿qué? Su amigo. Pero ¿cómo es? Sus palabras son agradables delante del Señor. Ahora yo quiero decirle esto, mi hermano, en esta tarde. Dios siempre ha querido escuchar todas nuestras oraciones, pero no con culpa, sino con gracia. Con gracia. ¿Cómo podemos hacer esto? Hebreos capítulo 4, perdón. Hebreos 4 nos abre esta bendición. ¿Qué dice la palabra del Señor? Acerquémonos pues. Pero vamos a leerlo antes porque. Hebreos 4. Versículo 11. Procuremos pues entrar. Procuremos pues, ¿qué dice? Entrar, ¿qué dice? Entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de ¿qué? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Aquel que tenemos que dar no es un cura, ¿eh? ¿O sí dice? Es delante de Cristo. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo ¿qué? Sacerdote que traspasó los cielos, dice Jesús, el Hijo de Dios, retengamos lo que hemos aprendido. Su gracia. Soy merecedor de su gracia por la sangre de Cristo. Uy. Soy merecedor de su gracia por la sangre de Cristo. Mire, Cristo no está viendo a ver otra cosa en mi vida si yo nomás con su sangre me estoy presentando delante de Él. Dice, pásale. ¿Me está entendiendo en esta mañana? ¿Me está entendiendo en esta mañana? ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Versículo 15. Por favor. Dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia, para alcanzar y hallar para el oportuno socorro. Yo quiero que entienda esto, mi hermano. El diablo todos los días, dice la palabra del Señor según Apocalipsis, está delante del Padre Celestial, acusándonos de día y de noche. Hizo esto, no te merece, de en vano fuiste a la cruz. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Por gracia somos salvos, por medio. A ver otra vez, ¿no se lo sabes? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es que alguien lo haya logrado, pues es un regalo de quién. No es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué sucedió con los discípulos cuando vieron a Jesús muerto? Se desanimaron, se fueron a esconder, pero entendieron lo que había sucedido en esa cruz. El hombre que convirtió el agua en vino, el hombre que le dijo a un niño: dame tus panes y tus peces para que le demos de comer a estos. El hombre que un día tenía una mujer acusada de adulterio y le dijo: mira, vete, y yo te condeno, pero no peques más. El hombre que en un momento dado, ¿sí?, cuando ellos vieron su tempestad, cuando estaban en el barco, en la barca, y que de repente lo vieron acercarse hasta él, para muchos de ellos les había fallado como el líder, el ungido de Dios. Unos hombres, unos soldados lo habían colgado, lo habían puesto a la vergüenza. A Cristo no los han puesto con un calzón, pero él literalmente estaba desnudo, expuesto a la vergüenza. Así es. El hombre que les había prometido vida eterna, ¿dónde estaba lo que había dicho? Pero cuando lo vieron resucitado, cuando lo vieron realmente que era el Hijo de Dios, cuando le dijo a Tomás: mira, Tomás, aquí está, mete tu dedo, mételo, no seas incrédulo, sino sé creyente. Ese hombre les dijo: miren, la gracia con la que ustedes fueron llenados, ahora vayan y compártanla con los demás. Porque es lo que nosotros podemos ver en el poder de la palabra del Señor. Es gracia nada más, mi hermano. Es un favor inmerecido, pero que a la misma vez ese favor nos hace aceptos. ¿Aceptos en quién? En el amado. Sigue aquí conmigo en esta tarde. Voy a terminar con Mateo capítulo 10. Mateo 10. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. De gracia recibiste. Aprendamos nosotros a dar ¿de qué? De gracia, mi hermano. Aprendamos a dar de gracia.
Hoy hay mucha iglesia que no cree en el poder de Cristo, en el nombre de Jesús. Si no, no hubiera muchos enfermos. Si no, no hubiera muchos oprimidos por el enemigo. Hay mucha iglesia que sí le canta a Jesús, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria. Pero a veces uno dice, bueno, ¿a qué Jesús le estás cantando? Hoy la iglesia tiene que entender esto, mis hermanos, que el Cristo que nosotros predicamos sí está sentado a la diestra del Padre. Ese es el Cristo, mi hermano. Hay un canto viejito que dice, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, que sana a los enfermos, reprende a los demonios y sana toda enfermedad. Y yo le cantaré, y yo le cantaré, y yo le cantaré con todo el corazón. Eran cantos sencillos, pero que tenían mucho poder. La iglesia lo creía. La iglesia lo creía. Termino con lo que dice la palabra del Señor. Hebreos, por favor. Capítulo 2. Hebreos 2. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 4. Hebreos 2, 4. Dice la palabra del Señor, testificando juntamente con ellos. Está hablando de las personas que le creyeron a Dios. Ahora, fíjese bien. En el Antiguo Testamento, Cristo siempre se manifestó. Va Josué. Quiere ver a lo lejos cómo está la ciudad de Jericó. Y dice la palabra del Señor que entonces le sale al encuentro un varón. Y Josué saca la espada y le dice, ¿tú eres de los nuestros o eres de quién? ¿O eres de nuestros enemigos? ¿Y qué contesta este hombre? Le dice, yo soy, ¿qué cosa? El ángel de Jehová. Yo vengo a favor de ustedes. La Biblia habla de Jesús con ese término, el ángel de Jehová. No es Gabriel, no es Miguel, como la falsa doctrina de los testigos de Jehová dicen. No es ellos, no es ninguno de ellos. Va Jacob de regreso a su casa, a la tierra donde lo vio nacer. Y entonces Jacob de repente deja a todos del otro lado del río y él se cruza y se le aparece un hombre, un varón, y dice la palabra del Señor que entonces empieza a clamar Jacob. Todos hemos creído que Jacob se peleó con el Señor cuerpo a cuerpo, trancazos y yo le doy una patada. No, así no fue. Así no fue. Él empezó a rogarle, bendíceme, bendíceme. A veces nosotros decimos, Señor, bendíceme, Señor, y se nos olvida volver a orar. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? ¿Quiénes lo arrebatan? Los que nada más pidieron una sola ocasión. ¿Quieres ver cosas reales en tu vida con el poder y en el nombre de Cristo? Créelo, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que entonces se aferró tanto que le dijo, suéltame, suéltame, porque el alba ya se acerca. Y él le dijo, no, hasta que me bendigas te voy a soltar. Y después de esto dice la palabra del Señor, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Jacob, me llamo usurpador, me llamo tranza. Y el Señor le dice, tu nombre no volverá a ser Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios cara a cara.
Y ese día dice la palabra del Señor que Jacob se levantó diciendo: he visto a Dios cara a cara. Es el Jesús que le abrió el mar al pueblo de Israel. Es el Jesús que hizo que cayera maná en el desierto. ¿Sabe cuántos años? 40 años. Es el Jesús que detuvo el río Jordán. Es el Jesús que hizo llover piedras para que un pueblo fuera destruido. Dice el Hebreos 2:11, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros. ¿No dice eso la palabra del Señor? Testificando juntamente, no, Hebreos 2, ¿qué les dije? 4, perdón. Hebreos 2:4. Testificando juntamente con ellos Dios, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Según su qué? Su voluntad. Pregunta, mi hermano, en esta tarde: ¿es Cristo tu propósito eterno en la vida? ¿Es Cristo tu propósito? ¿Lo pones en primer lugar? En tus conversaciones está Cristo. Cuando alguien te pide un consejo, le dices: mira, yo me chuté ese libro de fulano de tal, me levantó el ánimo. O le dices: él fue el que me sacó adelante. Cuando yo les he hablado a la gente de cuando yo pasé por el infarto, les he dicho: pero un día el Señor me reveló una palabra. Y el Señor puso: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Porque si el Cristo que nosotros en esta mañana hemos venido a cantarle no es una realidad de nuestra vida, otra vez se vuelve a preguntar: ¿a quién le estamos cantando? ¿Al Cristo histórico, al Cristo que dicen que lo que nos han platicado, o al que dice la Biblia? Al que dice la Biblia. Yo te digo algo, mi hermano, en esa tarde. Pablo conocía mucha Biblia, era maestro de la ley, pero un día hizo la pregunta que le cambió la vida. ¿Sabes cuál fue? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y Pablo escuchó una voz que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es darle golpes a un clavo, es quererle dar de patadas a algo que no vas a poder con él. Un hombre conocedor de la ley, de la Torá, de mandamientos, fue transformado por el que en un día en su camino se le atravesó. Escuche, la vida eterna es real. La salvación solamente se encuentra en Jesús, pero también el poder y la autoridad nos los ha dado Él. Y una iglesia que predica a Cristo, mi hermano, que no le da vergüenza hablar de Cristo, que le dice a sus vecinos quién es el Cristo que predica, que pone cantos. A veces, yo sé que a veces se combinan con los de Juan Gabriel, con los de José José, ¿verdad? Pero váyale metiendo también cantos de Cristo. Dígale a sus vecinos quién es el Cristo que vive en su vida de usted. Y le aseguro una cosa: dice la palabra del Señor, que ninguno de los que confían en Él serán avergonzados. Ninguno de los que confían en Él serán avergonzados. Póngase de pie en esa tarde, mi hermano. Póngase de pie en esa tarde. Yo quiero que suba. ¿Dónde está Israel?
Israel, Jaciel. Y háblenle a Josué, por favor. Ya ahorita lo van a cambiar. Cierra sus ojos un momento, mi hermano, en esta tarde. Ahora, yo quiero que pongamos en esta mañana todo el corazón en lo que vamos a volver a cantar. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, toda la honra. Yo quiero decirle algo, mi hermano, en esa tarde. Si seguimos con un Cristo histórico, con un Cristo que nos dijeron, va a haber muchos límites. Pero cuando nuestra vida empiece a vivir el Cristo de la Biblia, el poder de Cristo es infinito. No tiene límites. Ni las puertas del infierno prevalecerán. Nada puede detener al que le cree al Cristo de la Biblia, al Cristo que resucitó, al Cristo que nos compró con su preciosa sangre. Y entonces mi pregunta hacia ustedes es: ¿vale la pena alabarlo? ¿Valdrá la pena exaltarlo? ¿Valdrá la pena honrarlo? ¿Valdrá la pena en esta mañana confiar en Él? ¿Valdrá la pena, mi hermano? Porque va a ser criticado, va a ser criticada. Ay, sí, tú que te dices aleluya, aleluyo. A mí me decían hermano Sol. Pero le creí al Cristo de la Biblia. Vi resucitar a mi hermano de los brazos de mi mamá. He visto milagros. He visto hasta el día de hoy algo que Él ha cumplido. No te dejaré ni te desampararé. Pasamos por un COVID y todavía nos sigue teniendo de pie. Aquí estamos. Y nos dio. Y se siente gacho. Bueno, en ese tiempo, ¿verdad? Pero seguimos de pie. Y no sabemos lo que mañana va a pasar. De algo sí estoy bien seguro: que el Cristo que hoy nosotros le estamos cantando está sentado a la diestra del Padre, y junto a Él está usted sentado, sentada en los lugares celestiales. Aprópiese, mi hermano. No le permita al enemigo que le diga: mira, órale, váyase de aquí porque le fallaste. Dígale: soy justificado porque Él me hizo acepto en el amado. ¿Lo creen esta tarde? ¿Lo creen esta tarde? Le podemos cantar. ¿Se lo puede decir en esta mañana? Sí. Sí, Señor, bendito eres. Gracias. Sí, Señor. Vamos a adorarlo en esta mañana. Olvídese de lo que el enemigo quiso hacer. Vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo.